Vale, entonces, bienvenidos a todos una vez más. Qué gusto poder contar con ustedes y así continuamos nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Y nos habíamos quedado la semana pasada en el capítulo 7, versículo 6, y hablamos, o más bien dicho, profundizamos sobre todo lo que fue el tema de juzgar y en el contexto de Mateo. Y a propósito de eso, quisiera siempre que pongamos en énfasis un pequeño detalle que a veces pasa por alto, ¿sí? Y es la famosa palabra contexto, ¿ok? Y es que la riqueza de la palabra es que si en verdad cualquier versículo debe ser entendido en su contexto, es decir, sabiendo en qué tiempo fue dicho, por quién fue dicho, a quién fue dicho, y también sabiendo qué fue dicho antes y qué fue dicho después. Eso es básicamente el contexto. Si bien se debe entender partiendo de eso y se entienden bastante algunas cosas, no es la única forma de entenderlo. No es la única forma de entenderlo, sino que también puede extraerse riqueza del estudio de estos pasajes o de algunos pasajes bíblicos si se los estudia de manera aislada, ¿sí? O bien de manera conexa con algunos otros pasajes, ¿sí? Ahora, lo que estamos haciendo en este estudio de Mateo, nuestro primer estudio del Evangelio, es hacer un estudio bastante contextual en ese sentido, porque hemos estado estudiando Mateo desde el momento histórico que fue escrito, recordando el momento histórico que relata y tomando en consideración toda la argumentación o todo, digamos, todo el desarrollo eh, doctrinal que hace en este caso Yehoshua y todo lo que nos viene contando y relatando el autor del Evangelio, ¿vale? Pero no es la única forma de entenderlo, ni tampoco es la única forma de obtener alguna enseñanza, alguna aplicación práctica. Y la otra forma, digamos, de entenderlo es, como les decía, tomando pasajes de alguna manera conectada con otros pasajes, obviamente, que básicamente esa es la forma de enseñanza o de predicación incluso que seguramente hemos experimentado y recordamos más a propósito de la práctica generalmente que se da en el cristianismo, ¿no? El muy conocido mensaje que parte de un texto bíblico y lo conecta con otros para sacar alguna conclusión. Ahora bien, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque no sé si les ha pasado, no sé si les ha pasado durante estas semanas, pero a mí me ha servido mucho esto para ir atando cabos que tenía yo en mi mente como enseñanza, sí, pero como muy sueltas. O sea, en mi cabeza estaba muy, digamos, estaba presente, por ejemplo, lo que llamábamos bienaventuranzas. Por otro lado, estaba bastante firme el tema de, por ejemplo, el de no juzgar, el de no interpretar mal la ley y cosas por el estilo, como que tenía principios así sueltos, enseñanzas sueltas, por así decirlo, pero esta enseñanza sirve o este estudio ha servido para ir conectando cabos sueltos, por así decirlo, ¿no? Enseñanzas que pueden haber estado dispersas, pero que ahora va agarrando un cuerpo que también es bueno que desarrollemos eso para, eh, para poder defender mejor incluso la fe si llegara el caso. E incluso para saber bien eh, cómo hemos aprendido, cómo hemos aprendido, ¿sí? Entonces, miren ustedes, decía esto porque este pasaje que sigue, que si de pronto ustedes tienen alguna otra versión de la Biblia, ¿sí? Otra versión de la Biblia que no sea la Reina Valera 1960, puedan verificar y seguramente dice alguna otra cosa, el subtítulo o el titulito que ponen antes de comenzar el versículo 7. Eh, en el mío pone así, pedir, buscar y llamar sin descanso, pero seguramente en otras versiones incluso pondrán la regla de oro. No sé si le ponen así o si de pronto tienen algún otro subtítulo. Si lo tienen, o la mayoría suele decir la famosa regla de oro, ¿sí? Y si les preguntara a ustedes antes de leer, ¿se acuerdan de la regla de oro? Tal vez con ese nombre no lo comprenden, no, o no se nos viene muy a la mente, quiero decir,
no sabemos de qué estamos hablando. Pero si leemos el primer versículo, ya sabemos de qué vamos a estar hablando. El asunto es que esta enseñanza no es sobre lo que habla el primer versículo de este pasaje, ¿sí? Sino el énfasis va a estar en el último versículo, ¿vale? Así que me pareció que estas subtítulos que ponen, la regla de oro y demás, no está bien entendido, ¿vale? Ahora, para que nos entendamos más y antes de hacerme un lío, ¿qué les parece si leemos? ¿Ok? Entonces, dice así, voy a leer acá en la versión Reina Valera, ¿ok? Entonces, dice el versículo 7 de Mateo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero todo aquel que pide, perdón, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vale. Entonces, dentro de esto se pueden entender o se pueden comprender muchas cosas, ¿sí? Y lastimosamente este pasaje ha servido para una, por así decirlo, mala práctica en la fe, y es pensar que el mandamiento o la norma que se extrae de este pasaje es el versículo 7, es decir, pedir, eh, buscar y llamar. O sea, como que el énfasis o que la invitación, incluso tal vez la orden, está en esas acciones, ¿no? De pedir, buscar, de llamar. Porque el que busca, el que pide, recibe, al que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. No está tanto el énfasis, porque la conclusión es otra. La conclusión es, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, ¿vale? Entonces, lo que quiero más bien decir desde un principio es, este pasaje debe ser entendido desde el final, desde el final. Acordémonos que antes ha dicho el Señor, ha dicho Yehoshua, todo lo referente que vimos la anterior semana sobre el juzgar y todas sus implicaciones. Así que preguntémonos por un momento, ¿qué tiene que ver eso o cómo se conecta eso, ¿vale? Con esto de pedir y buscar, pedir, buscar y llamar. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pues a primera vista parecería que no es tan, no sé, no hay una unión lógica. Parecería que son dos temas diferentes, como que tal vez Jesús ahí hizo una pausa y cambió de tema y se pasó a dar una enseñanza de otro tipo. Pero resulta que no. Aparentemente todo este discurso que está contenido en el capítulo 5 hasta el 7 de Mateo, pues parecería ser una sola enseñanza, un solo discurso, por así decirlo, una sola disertación. Y como hemos visto, tiene bastante articulación en todos los temas que topa. Así que cuando introduce este tema de pidan, busquen y llamen, no está necesariamente haciendo una invitación a eso, sino a enseñar otra cosa. Ahora, el Señor va a pasar a enseñar, y este pasaje de aquí del pedir y demás, le va a utilizar como un puente para identificar a aquellos de quienes habló en el versículo 6. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la anterior semana que aquellas personas que pueden estar recibiendo de mala manera los comentarios y demás que se pueden hacer dentro hemos dicho, a partir de nuestro entendimiento que el Señor nos ha concedido de la palabra, que aquí les catalogan como los perros o los cerdos o los hipócritas, ¿vale? Entonces ahora, para decir el Señor quiénes son estas personas o cómo se pueden identificar a estas personas, va a utilizar este pasaje del pedir, del buscar y del llamar como un puente para identificar a esas personas. ¿Ok? Eso como desde el punto de vista del discurso, desde cómo es que el Señor va conectando sus ideas. ¿Ok? Entonces, en un principio he dicho, no juzguen para que no sean juzgados, porque si es que ustedes se ponen a entrar en esas discusiones, van a salir mal. Ahora,
estas personas que van a recibir mal ese mensaje y que seguramente tal vez les agredan de alguna manera, van a tener que ser identificados de alguna manera. Pero ustedes tienen que saber cómo comportarse primero ante ellos, ¿vale? Tienen que saber primero cómo comportarse ante estas personas y en general ante cualquier persona. Por lo tanto, la cuestión es, eh, al que te pida, digamos, al que te pida, dale, como lo dice en Lucas, ¿ok? Así que esta parte de aquí, el versículo 7 y 8 de Mateo capítulo 7, en realidad no es en sí, o más bien dicho, no se debería entenderle como una afirmación, en el sentido de que no es como que Jesús o Yeshua está haciendo una sugerencia o una ordenanza de que nosotros deberíamos hacer eso, sino que esto es ¿qué se diría? Un, si ustedes quieren, un ejemplo o una afirmación que detona en los apóstoles y en los oyentes algo, algo que detona ese sentido de lógico, de que despierten, de que piensen las cosas, ¿vale? Así como lo hace con el otro ejemplo, ¿vale? Es decir, es como que si en lugar de decir, o sea, dice así, está, me parece que bien traducido, pero lo que debemos entender no es que Jesús está diciendo, pidan y encuentran, o sea, piden y les responden, busquen y encuentran, porque todo el que pide recibe y todo el que busca halla y el que llama se le abre. No es tanto una afirmación, sino un ejemplo de lo lógico que pasa, ¿vale? Es un ejemplo de lo lógico. ¿Qué pasa cuando alguien pide? Pues recibe. ¿Qué pasa cuando alguien busca? Pues encuentra. ¿Qué pasa cuando alguien golpea o llama a la puerta? Pues le abren. ¿Eso qué es? ¿Es milagro divino? No, es lógico. Es, es lo más coherente del mundo que eso pase. No sé si me explico. Entonces, estos dos versículos, el 7 y el 8, no son como una invitación a nosotros a estar pidiendo, llamando, buscando como decir, en ese énfasis, ¿no? Porque ya antes, en el capítulo 6, había dicho precisamente que de las cosas básicas, de las necesidades, el Señor tiene cuidado, así que no hay problema. Entonces, suena un poco contradictorio, diciendo de otra manera, que el Señor en un momento diga, de estas cosas no tiene necesidad ni siquiera de pedir, porque vuestro Padre en los cielos ya sabe, ya lo sabe. Y de pronto más adelante, unos cuantos versículos más adelante, diga, piden, buscan, llamen, porque si no, ¿cómo se les abre? No es ese el sentido. Una vez más, el versículo 7 y el versículo 8 es apenas un ejemplo de las cosas lógicas, por así decirlo, las cosas eh, coherentes que pasan. Una vez más, ¿qué pasa si es que alguien busca? Pues encuentra. ¿Qué pasa si es que alguien llama? Pues le abre. ¿Qué pasa si es que alguien pide? Pues le da, encuentra una respuesta, ¿vale? Eso es una cosa lógica. Por eso es que da otro ejemplo de lo mismo, de cosas lógicas. Y dice, ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O qué? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Nos damos cuenta, es otro ejemplo lógico, ahora nada más que cambia a manera de pregunta. Es como que si el Señor una vez más le estuviera haciendo pensar, le estuviera haciendo entrar en proceso de inteligenciación, no sé si existe esa palabra, a los apóstoles y ahora a nosotros, para comprender cómo es que funciona la mente del Señor en este sentido. ¿Qué pasa si es que alguien busca? Pues encuentra. ¿Qué pasa si es que un hijo mío, si es que un hijo me pide un pan? Pues yo no le voy a dar una piedra. Si me pide un pan, le daré un pan. Si me pide, ¿qué dice? Si me pide un pescado, le daré un pescado. No le voy a dar otra cosa que no me pidió. ¿Sí se entiende? Entonces, estas dos cosas, estos dos ejemplos, la primera que es en forma de afirmación y la segunda que es en forma de preguntas, son nada más exposiciones de las cosas coherentes y lógicas que pasan. Ahora, ¿para qué expone esto el Señor? Para decir lo que pone en el versículo 11. Pues, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, ¿vale? Entonces, una vez más, es una cosa lógica. Entonces, si ustedes han aprendido aquí que las cosas se dan de una manera coherente, ¿sí? Si ustedes piden al Señor, pues cuánto más no les va a dar lo que ustedes pidan, no les va a dar otras cosas, obviamente. Y más que eso, el énfasis está en el versículo 12, que dice, así que, ¿vale? Eso suena a conclusión, ¿sí? Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también haced ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿vale? Dicho de otra manera, ¿qué está queriendo el Señor eh, enseñar con todo esto? Es la actitud de apertura que se debe tener en lugar de entrar a esta actitud de juzgar que habíamos descrito, que habíamos mencionado la anterior semana. Entonces, el llamado en principio no es a uno tomar la iniciativa en ese sentido, como tal vez en algún momento nos sentimos tentados a hacerlo, a decir, no, tú estás mal, aquí no dice, está mal entendido, es que todo está mal, es que tal cosa, y entrar en ese sentido, en el no juzgar, ¿vale? Pero en cambio el Señor nos está diciendo cómo sí hacerlo. Entonces la cuestión es, ¿cuándo sí? Cuando te pidan, cuando te busquen, cuando te llamen, ¿vale? No sé si se me expliqué. ¿Sí me expliqué? Una vez más. El capítulo 7 de Mateo, de Mateo ha comenzado diciendo, no juzguen para que no sean juzgados, y sabemos a qué se refiere. Pero ahora, en cambio, ¿cuándo sí podemos entrar a esa actividad, digamos, de enseñanza, de corrección, si se quiere? Ah, bueno, cuando te pidan, cuando te busquen, cuando te llamen. Porque eso es la ley y los profetas. No sé si me se explica. Y pone los ejemplos de estos. Claro, si es que, por ejemplo, y eso es una cosa que también nos llama la atención y que de pronto nos puede hacer reflexionar a nosotros en este, como ahora incluso está denominando, ¿no? Una nueva forma de entender la Biblia. Bueno, en este nuevo entender, en esta nueva vivencia de la palabra, pues lastimosamente muchas veces cuando nos han preguntado alguna forma de entender la Biblia, alguna forma de entender alguna parte, no sé, pero a veces nos hemos sentido muy tentados de decir, no, es que así no es, no, es que así no es, así no es. Entonces es como que si a mí me pidieran un pescado y le estuviera dando una serpiente. ¿Sí me explico? Entonces vienen por algo que les nutra, que les haga bien, pero a veces uno termina dando algo que en realidad termina siendo dañino. Entonces, lo que el Señor Yahushua está diciendo es, cuando te pidan, cuando te busquen, cuando te llamen, entonces tienes que dar lo que te pidieron, por aquello que buscaron y aquello por lo que te llamaron. ¿Vale? No des nada más de eso porque puede ser perjudicial. Para más ejemplo, cuando tú pides a tu Padre que está en los cielos, Él no te da otra cosa que lo que tú hayas pedido. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Eso es más o menos lo que está diciendo. No sé si está claro y si es que hay alguna pregunta. Sería bueno que participen. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, sí, mi hermano Josuecito. ¿Sí? Vale, mi hermana Em, está de acuerdo. Ok. ¿Los demás? sí. Buenas noches, hermanos. Perdón, Josué, yo me quedé confundido un poco, ¿verdad? Porque pues la palabra dice que el Señor conoce todas nuestras necesidades, ¿no? Entonces, y me dices que solamente oremos, que cuando oramos pedimos una cosa y eso lo recibimos. O sea, como que no, si lo amplías un poco más, o porque como que no me suena a los oídos. Vale, buena pregunta, Milito, buena pregunta. A ver, lo que quería decir, o lo que más bien dicho, pude comprender de acá, es no tanto la definición de lo que pasa cuando uno ora. Si me explico, punto uno. Sí, porque no es del énfasis de eso, no es del énfasis de eso, de que una cosa es que el Señor
conozca nuestras necesidades, es verdad, y que Él nos da lo que necesitamos, es cierto, pero también es cierto que cuando nosotros, como dice Santiago, pedimos conforme a su voluntad, que es lo que va a decir más adelante también, pedimos conforme a su voluntad, recibimos exactamente eso. No recibimos algo perjudicial, recibimos lo que dentro de su voluntad está para nosotros. ¿Sí me explico? En ese sentido, el Señor, si nosotros le pedimos, Señor, por ejemplo, Señor, no entiendo tal versículo, pues Él no me va a dar sino eso que necesito en ese momento, entender ese versículo, por así decirlo. Vale, seguramente me guiará con otras cosas, de pronto algún consejo de un hermano, etcétera, en ese sentido me dará más, pero se limitará a lo que necesitamos en ese momento. No sé si me explico. A diferencia de, por ejemplo, cuando nosotros, o a nosotros, nos piden algo, especialmente en temas, por así decirlo, doctrinales de este tipo de cosas, tendemos a irnos por las ramas y terminamos dando cosas que no nos pidieron y que por no dar o por dar más de lo que nos pidieron, puede ser o a veces termina siendo algo perjudicial. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no sé si me expliqué, Milita. Sí, Josué, sí, ya lo comprendí. Gracias. Sí, vale, ok, vale, perfecto. Entonces, es eso, ¿no? Eso es. Entonces, miren ustedes, eso como les decía, no significa que no tengamos que pedir, no tengamos que buscar, no tengamos que tener, digamos, algo de iniciativa. Sí, sí, porque como vemos, no está hablando de eso, ¿sí? Una vez más, si sacamos del contexto que he estado tratando todo este discurso, toda esta enseñanza, pues claro, nos invitará a ser proactivos, a no estar en una forma pasiva, así esperando que me llegue la iluminación, que me lleguen las cosas. Porque además también la palabra nos invita a no ser dormilones, a no ser ociosos, a ser inteligentes, a ser despiertos y todo lo más. Pero en el contexto de este capítulo de Mateo, no es ese el énfasis, sino lo que hemos visto a partir de todo lo que vimos la anterior semana sobre no juzgar. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importantísimo el contexto. Una vez más, si yo saco de contexto de lo que hemos dicho todas las semanas pasadas, y lo entiendo a partir de lo que dice solamente el versículo 7 hasta el 12, seguramente arribaré a otra conclusión. Pero cuando analizamos en el contexto de todo lo que hemos venido hablando, tiene otra riqueza, tiene otro matiz. Y es esto, que la conclusión dice, así que haced con los hombres todo lo que ustedes quieran que les hagan a ustedes. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiero yo? Que cuando yo tengo algún requerimiento de alguien, me dé lo que pido, no me dé algo que no pido. ¿Sí? Entonces, es como, no sé, es como de pronto alguna cosa, esto lo he visto mucho eh, y que incluso se critica mucho en el ámbito, por ejemplo, judicial, que incluso hay una prohibición que se llama, ¿no? La extrapetita, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, estoy pidiendo, yo qué sé, que me den, por ejemplo, el divorcio, por así decirlo, un juicio de divorcio, que me den el divorcio, pues sería muy raro que además del juez me diga, y de paso, sus hijos, sus hijos no son sus hijos, porque alguna cosa así, o sea, que me den una cosa que no pedí, ¿vale? Entonces, más o menos es eso, es ese sentido de ser bastante estrictos con lo que nos pide, porque es bastante prudente. Jime primero y después me manda Lorita. Josué, bueno, a ver si yo comprendí, porque sí se me está haciendo como un poco complejo. Tú decías que desde ese capítulo empezaba a hablar sobre el juzgar, ¿cierto? Entonces, creería que aquí, como todo en la vida, tiene un sentido común de dar, recibir, sembrar, cosechar, buscar, encontrar. Entonces, lo mismo pasaría con el juzgar, yo también seré juzgado. A la medida que yo, entonces sería así, que a la medida como yo juzgo, yo también seré juzgada, y que esa es la ley y los profetas, No, ¿no? no va por ahí.
no va por ahí. Dice, hagan ustedes como los demás, dice, con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Es decir, pondría como, juzguen a los otros como quieren ustedes que los juzguen, porque Eso, finalmente es el resumen y los profetas. O sea, esa es la eso. ley de Dios. Si yo, y eso justo estos días ha venido rondando en mi mente, y es que a veces con la medida con la que uno juzga al otro, uno también es juzgado de esa medida. Entonces, nuestro juicio tiene que ser justo al otro para que asimismo me juzguen a mí. No sé, lo entiendo así, no sé si lo estoy Sí, comprendiendo sí, sí, bien. sí, 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 perfecto, muy bien, lo has dicho de una manera que no se me había ocurrido y que no encontraba las palabras, precisamente, y sí, eso es precisamente lo que está diciendo el Señor acá, conectándole con el tema de no juzgar y ahora con lo que termina. Sí, sí, muy bien, Jimmy, muy bien. Hermana Lorita. Gracias, mi hermano Josecito. Con respecto a pedir, ¿tiene relación de Efesios 3:19, 20, mejor dicho, donde dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros? Entonces es Sí, como que si hay un poquito más de lo que pedimos, sí, porque está en él darnos, ¿no? sí, 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 una vez más, era lo que precisamente estábamos diciendo. A ver, no, lo importante acá no es confundirnos en temas de cantidades, ¿vale? No es en temas de centrarnos en cuanto a cantidades, porque, a ver, una cosa es, por ejemplo, que yo pida, por ejemplo, deme agua, ¿vale? Yo pido agua y, por así decirlo, una cosa es que me den un vaso de agua, ¿vale? Pero otra cosa es que me den un galón de agua. ¿Sí me explico? Pero diferente sería que yo pidiendo agua me den aceite. ¿Sí se entiende? Por eso no nos tenemos que hacer lío con las cantidades. Porque si yo, por ejemplo, diría, Señor, tengo sed, dame un vaso de agua, por así decirlo. Con un vaso de agua me basta. Pues el Señor seguramente dirá, toma un litro, toma un litro de agua. En ese sentido, es abundante, ¿sí? Pero me está dando lo que pedí, está dando agua. ¿Sí me explico? No es que si yo le digo, Señor, tengo sed, ah, pues bueno, eh, toma un litro de aceite. No, no sé si se entiende. De que el Señor, en cuanto a lo que pedimos, da abundantemente, pero en cuanto a lo que le pedimos. Sí, sí se entiende. No sé si está claro eso. Por eso es que no tenemos que confundirnos con las cantidades, porque cuando pensamos en cantidades, eh, como que nos choca un poco. También, más bien, tenemos que pensar en términos de qué pedimos, no tanto en cuánto, sino de qué. Por eso pone el ejemplo. Si tu hijo te pide un pescado, no le vas a dar una culebra. Si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra, ¿sí? Pero diferente fuera que si yo, por ejemplo, mi hijo me pide un pescado, pues le doy dos, por así decirlo. Pero le estoy dando lo que me pidió y lo que veo que necesita, que fue una petición válida y demás, en ese sentido. ¿Okay? No sé si me expliqué, hermana Lorita, antes de darle el paso a Jiménez. Sí, gracias, hermano Josecito, aunque no estoy tan clara, pero sí, sí, estoy tratando de entender, ¿no? No es la cantidad, es realmente, Es, no exacto, tenemos que mirar en función a las cantidades, sí. exacto, exacto. No es por así decirlo. La pregunta no es cuánto, sino qué recibo. O sea, ¿qué estoy pidiendo? Por así decirlo. Como tomando el ejemplo de, de, de Santiago, cuando dice, si alguno no tiene sabiduría, pedid. Pues vale. Seguramente alguien pedirá, Señor, dame sabiduría. Y el Señor le dará mucha sabiduría, por así decirlo. Pero no es que alguien pidiendo sabiduría le va a dar, no sé, paciencia, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, ¿vale?
Entonces es abundante en lo que le pedimos. O sea, ya es bastante con que nos responda. Creo que ya es desde el primer regalo que recibimos, es que nos responda. Ajá, sí, exacto. Sí, muy bien. Vale. Jimé. Me quedé pensando en lo que dice la hermana Lorgita y creo que esta semana el Señor ha tratado mucho esto en mi vida y yo lo veo de una forma muy práctica para mí. Y cuando siento que cuando yo pido algo a Dios, se lo pido desde mi cosmovisión humana y siendo específica en lo que yo estoy pidiendo. Sin embargo, Dios es Dios y es mucho, su mente es completamente distinta a la mía. Entonces, no, yo no lo vería como en ese aspecto de cantidad, como dices tú, de qué cantidad de bendición voy a recibir con relación a lo que estoy pidiendo, sino más bien entender que estoy acercándome a Dios, le estoy pidiendo, siendo específica en lo que pido, y la respuesta vendrá sencillamente de Dios según su soberanía, según lo que Él cree o considera que es eh, para mí, sea pequeño, grande, mediano, sí, es como, y yo estoy segura que nuestra mente es tan limitada que no entendemos la abundancia de lo que Dios nos puede dar. Dios nos da muchísimas cosas más, pero eso no quiere decir que siempre vaya a ser así o que sea la ley de las cosas, porque Dios creo que trata con cada uno de una forma diferente, ¿no? Entonces, en algunos se demorará mucho la respuesta, en otros no, dependiendo como la formación que quiera hacer en nosotros. No sé, se me ocurre pensar eso, no sé si estaré bien. Sí, dos cosas. Una, ¿estás bien? Y otra, no estamos hablando de eso. No sé si nos dimos cuenta, ¿vale? Está bien, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, que en nuestro ir aprendiendo, en un principio pediremos de una forma muy humana y con el tiempo iremos aprendiendo a cómo piensa el Señor y cómo se debe ir orando, pidiendo, si fuera por usar el término pedir, conforme él mismo nos va enseñando. Y que, por ejemplo, nosotros ahora ya en el nivel que el Señor nos ha permitido conocerle, pues ya no pedimos como seguramente lo hacen en muchos incluso del ámbito cristiano, por todo lo que el Señor ha ido depurando en nuestra mente. Pero, por así decirlo, ese es otro tema que ahorita no estamos tratando. No sé si me explico. Está muy bien, pero no es el tema. No sé si me explico. ¿Sí? Ahora estamos hablando de aprender o comprender a ceñirnos a lo que nos piden. Vale. Por ejemplo, hermano Josucito, sería que se referirá a esto, a que, por ejemplo, yo estoy, qué sé yo, estoy saliendo a caminar en las mañanas y ahí me encuentro con una vecina, antes como cristiana que iba a las otras iglesias, tenía el deseo de compartirle la palabra, de hablar de la palabra y eso, pero ahora estoy como que, o sea, no, ya no soy yo así, ya no soy así, me limito. Y no sé si a esto se refiere justamente lo que usted está diciendo. He aprendido que ya no puedo hacer eso, sino que el Señor, o sea, me guiará si es que debo hablar con ella o si, no sé, si es el momento propicio, qué sé yo. No sé si es por ahí lo que usted quiere. Exactamente. Estar. Exactamente. Es lo mismo también con los hijos. Yo he aprendido también con los hijos que cuando ya crecen, de pequeños se les puede decir todo lo que uno quiera, pero que cuando ya crecen, yo digo, y le digo a mi esposo, le digo, hay que esperar, porque mi esposo, hay que darles tal cosa, hay que no sé qué, que por aquí, que por acá. Yo le digo, no. Esperemos que él sienta la necesidad o ella sienta la necesidad y abra la boca y lo pida. Entonces será bien aprovechado, porque si hoy les damos todo lo que a nosotros que no sufran, que tomen esto, que tomen este otro, que tomen por aquí, que tomen por acá, para que no sufran, para que no pasen lo que nosotros hemos pasado, y total es que ellos
ni lo valoran, y tampoco han necesitado, porque todo lo que uno hace con un gran amor, primero que no lo valoran, luego que ni siquiera lo utilizaron bien, etcétera, etcétera. Entonces yo realmente he aprendido que no, o sea que realmente el ser humano tiene que aprender a valorar realmente todo lo que recibe. Y yo le digo a mi esposo, no, no, esperemos a que ellos pidan, esperemos a que abran la boca, esperemos, porque así nosotros vamos a darnos cuenta de que sí, en realidad ellos lo están necesitando. Estamos, pienso, y yo estoy manejando así y entiendo que, no sé, el Señor será que está poniendo esas cosas en mí, entonces yo ya no soy así tan espontánea, como se puede decir, con todo el mundo, porque yo antes salía a la calle y enseguida, pues, chicas, ya estaba yo en la conversación, tratando de saber qué necesidad tiene la persona y queriendo ayudar a todo el mundo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora como he cambiado totalmente, 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 estoy esperando siempre que el Señor me dé la dirección, que sea Él el que me guíe, y así, en todo, en todo. Converso de otras cosas, si es que hay como, y, o sea, soy más prudente, he aprendido a ser más prudente, y en realidad yo sé pensar, digo, ¿y si, qué voy a conseguir si yo le comparto ahorita a esta persona de la palabra, de lo que yo sé ahorita? No, no voy a conseguir nada, me voy a agotar, se decidió. Eso, no sé si, eso es lo que Sí, entendí con lo que usted, sí, 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 con eso. precisamente. Sí, muy bien, hermana Soñita. Por ahí va, por ahí va. Es el tema de saber ceñirnos cuando alguien nos pregunta sobre algo, responder al respecto de eso. Eso, ¿Qué nada es lo que está más. diciendo? Sí, nada más, hasta ahí nomás, Exactamente. ya nada más, ni un añadido más, es hasta ahí, porque Exact- si usted se sigue, si usted sigue, pues es perder el tiempo, perder energía. Exacto. Muy bien, exactamente. A eso iba. Y especialmente acordémonos que estamos hablando del tema de, y antes ha dicho, de no juzgar para que no sean juzgados, que no sea que voten las perlas y todo aquello. Entonces, Eso, en ese contexto está diciendo, al que pide, encuentra. El que eso, busca, halla. Así que si te piden, si te buscan y si te llaman, entonces dale, porque les vas a dar lo que te están pidiendo. ¿Vale? Entonces, de ser así. bastante, como dice el hermano Smith, de ser bastante prudentes. De ser bastante prudentes. ¿Por qué? Porque como ya lo hablamos también, creo que la semana pasada, cuando pasan este tipo de cosas y uno a veces intenta ser más generoso, por así decirlo, más Así es. abierto, intenta decir eso, a veces sale mal parado. A veces sale mal Ujú. parado y no es lo óptimo. Así que el Señor lo que nos dice es, miren, el Señor, incluso Dios, se ciña a darles lo que les pide. En ese sentido, cuando piden, el Señor no les da cosas perjudiciales, en ese sentido, no es que no da más. No, Dios no da cosas perjudiciales, ¿vale? Cuando uno pide, el Así es. Señor no nos responde dándonos cosas perjudiciales. Así que de la misma manera tenemos que ser nosotros. Cuando alguien nos pida, nos busca o nos llame, tenemos que responder con una cosa buena en torno o en el marco de lo que nos han pedido, preguntado o llamado. Así es. Eso sería el resumen de todo, digamos. Así es. ¿Vale? Sí, no sé si es que hay alguna otra pregunta o si nos hicimos igual un lío. Puedo decir un versículo que sabíamos decir antes y nos repetíamos muchas veces. Por favor. Lo de Zacarías 8:16. O sea, dos cosas. Uno, 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Recuerdo que ah, em, nos repetíamos muchas veces hace años sobre este versículo, ¿recuerdan? Otra cosa, otra cosita por acá, lo de Corintios 2, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Eso. Así es. Sí, Ujú. gracias, Edita. Muy bien, muy bien al texto. Ok, vale. Entonces, si les parece, podemos continuar, creo que un poco más. Y quizá alcanzamos a terminar el capítulo 7 hoy. ¿Sí? Después dice, nos hemos demorado bastante, ¿no? Tenido bastante comidita. Ok, dice el versículo 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos les conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Vale, entonces una vez más, acá comienza hablando de manera metafórica, por así decirlo, con una suerte de parábola, no es una parábola en sí, pero con un ejemplo de la famosa puerta estrecha y puerta ancha. Ahora, no sé si ustedes se han puesto a preguntar, ¿cómo es una puerta estrecha? Alguien dibújeme una puerta estrecha. ¿Cómo es? ¿Cómo graficaríamos una puerta estrecha? Alta y angostita. Pero en sí, ¿qué es puerta? ¿Qué entendemos por puerta? Por donde uno pasa, ¿Sí? entra o sale. Y cuando decimos cierra la puerta, Es un límite. ¿qué es una puerta? Yehoshua es la puerta. Sí, antes de entrar a eso, pero físicamente hablando, ¿qué es una puerta? Es una protección. Ya, pero ¿qué es una puerta? Que lo más sencillo del mundo, ¿qué es una Es puerta? una madera. Ya, ¿y qué hace? eh, Permite el Seguridad. acceso. se abre y se cierra para Exacto. tener seguridad. O Con el para límite dejar entrar y salir, ¿no? Y de demás. afuera. Sí, antes de pensar en lo espiritual y demás. Ahora, eso en sí, ahora dibujen ustedes una puerta estrecha y que entren por una puerta estrecha. ¿Sí me explicó? ¿Qué tamaño es estrecho? Claro, ¿qué ¿Cuánto es tamaño estrecho? es? ¿Cuánto es estrecho? Y además, suena raro que una puerta, literalmente lo que hoy entendemos por puerta, que es lo que gira, lo que tiene bisagras, ¿no? Sea estrecho. Suena raro si lo ponemos a pensar, si nos ponemos a pensar un poquito, suena raro y que diga entren por la puerta estrecha. Lo que está aquí diciendo no es tanto referirse a la puerta que hoy llamamos, sí, a lo que gira, a lo que abrimos, a lo que tiene una manilla, sino a la abertura. ¿Vale? La abertura es la puerta. El espacio por lo que se entra o se sale. ¿Sí? Eso es la puerta. Y eso es lo que es angosto o ancho. ¿Sí? Más allá de aquello con lo que se cubre. ¿Sí? Que puede ser una tela. ¿Sí? Acuérdense que antes las carpas, por ejemplo, el tabernáculo tenía puertas y eran de tela y no giraban, tenían otra forma. ¿Sí? Y además, me llamó mucho la atención de esto, de qué es esto, de que la puerta estrecha y entran por la puerta estrecha porque la puerta ancha. Intenté buscarles alguna referencia de pronto en alguna enseñanza, en alguna escritura judía de la época, pero no sé si no busqué lo suficiente o es que no hay, pero no la encontré. Así que más bien recurriendo de nuevo al Evangelio mismo, me
me pareció encontrar que la puerta angosta es angosta porque se va cerrando, mientras que la puerta ancha es aquella que siempre está abierta. ¿Vale? Por eso, y ahí como que quede para tarea, pueden leer el paralelo de este pasaje que está en Lucas 22, Lucas 7, perdón, es Lucas 13, ¿sí? Del 22 en adelante, el 30, ¿vale? Entonces, me dio la impresión de que la puerta estrecha hace referencia no tanto a la distancia de pared a pared, por así decirlo, de una puerta, sino más bien al hecho de que se va cerrando. Y por eso dice, entren por la puerta estrecha. Es decir, entren por la puerta que se va cerrando. Por la puerta angosta. ¿Sí? Entren por esa puerta que algún día se va a cerrar. Porque la otra, la que lleva a la perdición, esa nunca se va a cerrar. Sí, no sé no sé si se entiende. Y además, la puerta ancha o la puerta angosta, como bien lo anticipó Edita, es una referencia a, digamos, a quien encabeza todo aquello, que para nosotros la puerta estrecha, por así decirlo, la puerta es Yehoshua, ¿sí? Él es la puerta. Y si él para nosotros es la puerta para los otros, esa puerta ancha, para los otros, ¿a quién representará? ¿Qué se les ocurre? A los que están fuera. Satisfacer las necesidades de este mundo. Ahí en el texto mismo lo dice, lo plantea de otra manera. Si para nosotros la puerta pequeña, la puerta angosta, tal vez la que se va cerrando, es nuestro Señor Yehoshua, que entre otras cosas es quien nos ha enseñado todo lo que hemos visto en las anteriores semanas, ¿sí? ¿Quién es o quién representaría esa puerta ancha por la que muchos entran? Satanás. Mundo. Ahí mismo lo dice en el pasaje. Mundo. El mundo. En el 15, ¿qué dice? El camino que lleva a la perdición. En el 7:15. Ah, De los falsos profetas. Mentirosos. Exacto, los falsos profetas. ¿Sí se comprende? ¿Sí se comprende? La puerta angosta es una referencia bien a Mashiach, ¿sí? En el sentido de que el cupo es limitado, de que el cupo tiene un límite, es finito, y hay que apurarse, digamos, por así decirlo, a entrar, y concatenándolo con la parte de Lucas, va a decir que algún rato esa puerta se va a cerrar. Lo que implica protección para los de adentro y que eso tiene una capacidad determinada. Mientras que por el otro lado, la puerta ancha, que sería el antónimo de Yehoshua, que en este caso es como que sería a partir de Mateo, los falsos profetas, pues esos admiten lo que sea. Y ese cupo no se llena. Ese cupo está abierto para el que quiera. Y si ustedes se dan cuenta, siempre con más o menos complicaciones para aprender algo que no es correcto, pero siempre hay más cupo para esas personas. A diferencia del evangelio, que solamente quienes Dios escoge son los que entran por esa puerta. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso dice, entren por la puerta estrecha. Entiéndase, entren por la interpretación o por la enseñanza de Mashiach, por así decirlo. ¿Sí? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y miren que hablando precisamente de juzgar, de no juzgar y todo aquello, pues es precisamente eso. Entren por la puerta estrecha, entren por lo que es determinado, por lo que es fijo. No se vayan por el lado ancho. Una vez más, parecería que está hablando de lo mismo, si nos damos cuenta. Además, ¿sí? Una vez más, estamos estudiando esto a partir del contexto, ¿sí? Y que si bien estudiamos esto aparte, seguramente, y yo lo he escuchado mucho, por ejemplo, que hacen referencia, o se suele hacer referencia a que Jesús o el Evangelio es la puerta estrecha porque hay que andar con cuidado, porque no permite tantas libertades, y hay que andar como que muy juicioso, por así decirlo, mientras que en la puerta ancha pues se puede hacer lo que quiera, no hay restricciones, y todo es viva la vida, ¿no? Pero más allá de eso, está hablando aquí de un tipo de personas
que además están hablando de puertas y que hay una puerta y una puerta es para entrar a algún lado. Entonces, lo que dice es, escojan o ustedes entren por la puerta estrecha, es decir, por esa forma de entender la palabra que es determinada, ¿vale? No entren por la puerta ancha que permite cualquier cosa, porque si entran por esa puerta que no tiene límites, van a perderse. Hay que entrar por la puerta angosta, la que tiene límites, la que tiene un camino estrecho, la que tiene un camino delimitado, porque esa lleva a la vida. En otras palabras, si nos ofrecen una interpretación de la Biblia, una enseñanza bíblica que no tiene límites, que se aleja de los parámetros bíblicos, que permite lo que sea, ¿sí? Por así decirlo, pues esa tenga por seguro que por más bíblica que parezca, pero es la puerta ancha, ¿sí? Es la puerta que lleva a la perdición, que aunque tiene apariencia de puerta, pero no tiene límites, ¿vale? A diferencia de la puerta angosta, que sí tiene límites. Y además tiene un límite, tiene un camino delimitado y eso lleva a la vida. ¿De acuerdo? Por eso lo concatena con los falsos profetas. ¿Sí? Que vienen a ustedes vestidos de ovejas, una vez más, parecen puerta, los dos parecen puerta, pero los otros tienen una cosa de que no hay límites. Y, como dice, por dentro son lobos rapaces, y la forma de identificar a estos, quién es puerta angosta, digamos, o quién está de parte de la puerta angosta, y quién está de parte de la puerta ancha, ¿no es cierto? Es a partir de los frutos. ¿Sí? Carmita. Sí, Josué, creo que sí conviene que leamos de una vez Lucas para que nos dé el contexto, ¿no? Entonces, Lucas 13, podemos leer desde el verso 22, ¿ya? Entonces, del 22 al 30, Lucas 13. Está en el Lucas está en el contexto de parábolas, ¿no? El reino de los cielos es semejante a, y ahora va a empezar y va a decir, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera empezarán a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero se les dirá, les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos ustedes, hacedores de iniquidad. No sé, anomía creo que dice ahí. O sea, de los que no hacen la Torá, no es anomía, es adiquía, hacedores de injusticia, ¿ya? Así será el llanto y el crujir de dientes. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y bueno, entre los primeros se puede entender el pueblo, la nación de Judá, donde nuestro Señor se manifestó en su primera venida, ¿no? Y porque luego va a hablar el lamento sobre Jerusalén, según lo dice el título. Entonces, o sea, ¿qué mismo está diciendo cuando dice, esfuércense? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezaréis a llamarse, os dirá,
no sé de dónde son. Entonces, delante de ti hemos comido, hemos bebido, en nuestras plazas enseñaste, pero no sé de dónde son. Apártense apartados de mí ustedes. Entonces, o sea, esa puerta angosta definitivamente es nuestro Señor, pero obviamente que si Él no nos atrae, si Él no nos llama, no podemos entrar. Pero sin embargo, aunque eso es una verdad, Él aquí está diciendo, esfuércense por entrar por ella. Entonces, de repente, el haber pronunciado su nombre, el tener a mano la escritura, no sé, el tener aparentemente una especie de vida religiosa, ¿no? Porque aquí dice contigo comimos, o sea, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos comiendo, bebiendo, estamos a la mesa del Señor y sin embargo el Señor podría decir, yo no les conozco. Entonces, ¿cómo? Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces debe tener como bastante más profundidad lo que dicen esas palabras que pues sí, en verdad las hemos repetido una y otra vez. Y en función de lo que hace en la parte, en el segundo versículo de lo que estamos leyendo, ¿no? De Mateo 7 dice, sí podemos tener una aclaración, ¿no? Estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida y pocos la hallan. Es necesario buscar. Procuren entrar. Vale. Así es. Y entonces, ¿cómo será? Bueno, así dice, pero ¿cómo comemos esto? Porque solo así, ¿no? La hermana Lorita también ha levantado su manito. Vale, hermana Lorita. Bueno, perdón. Ay, me salí. Sí, le escuchamos, hermana Lorita. Ya. O sea, es algo que siempre, o bueno, últimamente me he preguntado y es justamente de este versículo, porque ahí dice, esforzados por entrar por la puerta angosta. Entendemos que estamos en el camino estrecho, o sea, estamos por el camino estrecho y difícil y todo. Llegamos a la puerta y en la puerta tenemos que esforzarnos para entrar. Es decir, y algo también que se relaciona con esto de las vírgenes insensatas y las que tenían el aceite y las que no, todas estaban en la boda, pero las unas se les acabó el aceite, las otras sí estuvieron el rato que el novio abrió la puerta. Entonces, o sea, volvemos a que es por la gracia por la gracia de Yehoshua que ha puesto en nosotros su mirada, tenemos esa opción, porque a mí cuando bueno, esforzados por entrar, me veo como ese elefante que quería entrar por la puerta chiquita y no entraba. Entonces, o sea, sí es difícil, o sea, ya sabemos que tenemos la salvación, estamos en el camino, sin embargo, hay que esforzarnos para entrar por esa puerta. Sí, y ahí creería yo que viene bien el tema de pronto ampliar, parece un poco raro, pero ampliar cómo comprendemos el verbo entrar, ¿vale? Porque para nosotros el entrar, si el verbo entrar, implicaría que se entra una vez y ya. O sea, no puedo entrar dos veces al mismo cuarto. O sea, para entrar después tengo que salir, ¿cierto? Entonces, más bien, parecería que entender el verbo entrar como el verbo, más bien como entenderle como acudir a, es decir, venir a. No sé si se entiende más. Porque, por ejemplo, en hebreo, muchas veces el verbo entrar es el mismo verbo de venir, es el verbo vo. Si se acuerdan ustedes que incluso hay una parashá que se llama así, vo, que recién lo vimos en Éxodo, vo, y dice, ve delante del faraón.
En otras porciones dice entra. ¿Sí se entiende? Entonces es el mismo verbo, venir, entrar. En otro sentido, acudir a. Entonces no está tanto hablando del sentido de que entra, como que decir pasa, necesariamente, que sí, pero parecería que más bien la idea es la de acudir, venir hacia. Venir hacia, lo que implica es ya no se salga también, pero más bien es por ese lado. Ahora bien, analizándole un poquito más, parecería que si bien utiliza la misma frase, la puerta angosta, y que entren por la puerta angosta, significa aprendan las cosas de la manera del Señor. Porque, a ver, la puerta precisamente, principalmente sirve para entrar a algún lado. Y cuando uno pasa, por así decirlo, por una puerta, uno está, por así decirlo, aceptando o haciéndose partícipe de lo que hay detrás de esa puerta. ¿Sí? Es como, por ejemplo, me acuerdo que creo que hay algo parecido o algo así en alguna universidad, me parece que de Europa, que cuando se entra por la puerta, creo que es la de Salamanca, ¿no? Que es la que dicen, no, lo que natura no da, Salamanca no presta. Entonces, como que si tú pasas por esto, pues te atienes a lo de Salamanca, y si no das, pues no das. Entonces, algo así en el sentido no tanto de la capacidad de la persona, sino que cuando uno entra por una puerta, se atiene o se acoge a los parámetros que engloba esa puerta. Por eso, el Señor se contrasta o hace un contraste entre una puerta angosta, que implica, entrar por una puerta angosta implica ir por el camino angosto que lleva a la vida. Es decir, estar sujeto a los parámetros de, o que impone, por así decirlo, que contiene la puerta angosta, a diferencia de quienes entran por la puerta ancha, que su fin es muerte y pueden hacer lo que quieran. Una vez más, la dimensión, digamos, de ancho a angosto, parecería entenderse como una contraposición entre límites y libertinaje, entre una guianza, ¿sí? con parámetros, a una en la que no hay, en la que no los hay. Por eso, a la larga, en este pasaje, se ve que los falsos maestros son los que están en la puerta ancha, y son los que a la final pues no tienen límites y a la final se pierden. Mientras que quienes entran, acuden, entran, van a la puerta angosta, tienen límites, tienen parámetros, y por lo tanto el objetivo, el fin, la conclusión de eso es la vida. Ahora, la pregunta es, ¿y yo cómo sé si estoy entrando por una puerta ancha o si estoy entrando por la puerta pequeña? ¿Sí? Ahora bien, la respuesta es, por sus frutos los conocerán. Una puerta angosta va a dar frutos buenos. Una puerta ancha va a dar frutos malos. ¿Sí? Y aquí precisamente dice de otra manera, para que veamos esto un poco más claro también. Hablando de esto de la puerta angosta y la puerta ancha, a veces se le ha dicho que la puerta angosta es Cristo, muy bien, y que la puerta ancha es del mundo, pero no es así, porque aquí está hablando de falsos profetas. Así que la puerta angosta es Cristo, es Mashiach, y su enseñanza, su doctrina, y todos los parámetros, los límites y demás que vienen con aquello. Mientras que la puerta ancha son los falsos profetas, en donde no hay límite, ¿sí? Pero tienen apariencia de puerta. Por eso termina diciendo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Por qué tienen apariencia de puerta? Porque pretenden llevar al mismo objetivo. Son puerta, en ese sentido. Entonces, la puerta ancha no es el mundo, es una forma o las formas, por así decirlo, alternativas y sin parámetros de entender la palabra. Por eso, una vez más, si es que encontramos una enseñanza, una doctrina, una teología que se salga de los parámetros de Mashiach, entendidos en la Torah y demás, pues de eso entiéndase puerta ancha. Seguramente en ese día, en el día final, no sé si en el día del juicio,
Se levantarán y dirán, pero Señor, nosotros leímos la Torá y todo aquello. Les dirán, nunca les conocí, quebrantadores de la Torá, ¿sí? O hacedores de la anomía que ponen ahí. O en hebreo, si no estoy mal, se corresponde con la frase poalei aven, es decir, activistas de la no Torá, como se suele traducir, ¿vale? Así que, dicho de una manera, como para ir terminando y más bien conversarlo con más calmita la siguiente semana, y creo que ahora sí la siguiente semana terminaremos del capítulo 7, poder quedarnos con esto. Hasta ahora en el capítulo 7 lo que el Señor ha dicho es los parámetros para saber cuándo intervenir en una cuestión doctrinal. Partió del punto de decir, no juzguen para que no sean juzgados, no sea que ustedes vayan a terminar botando una perla, y nos ha enseñado ahora a decir cuándo sí hablar y qué no más hablar. Y eso es cuando nos pidan, cuando nos gusten, cuando nos llamen, y hablar dentro, responder una cosa buena, pero dentro de los parámetros de lo que nos han pedido, ¿sí? Y ahora, como aquí va a haber un diálogo y se abre la puerta a un diálogo, se abre la oportunidad a un diálogo entre personas que seguramente no compartan lo mismo que nosotros, entonces el Señor pone ese límite entre las dos puertas, lo grafica a manera de puertas. No porque algunos coincidan en algunas cosas, significan que pertenecen a lo mismo, ¿sí? Uno será, más bien dicho, el que mantenga o practique todo lo que el Señor ha enseñado, la puerta estrecha, pues ese alcanzará la vida. Mientras que el otro no, estará, identifíquenle con una persona que ha entrado o que está desenvolviéndose a través de lo que se denomina aquí la puerta ancha, es decir, un vale todo en la interpretación bíblica, en la vivencia bíblica, en la vivencia de la palabra, mientras que a nosotros no. Y la forma de diferenciarlos, la prueba infalible, por así decirlo, de identificar cuál es cuál, no es cuestiones de, bueno, si es que el uno predica A, B, C, cosas de esos no son. No tanto, que sí hay algunos casos que sí, pero más allá de eso, eso se refleja, o la prueba de fuego, por así decirlo, es los frutos. Los frutos que se puede dar tanto a nivel doctrinal, es decir, la forma de enseñar las cosas, la forma de percibir la vida, y también la vivencia, lo que nosotros llamamos el testimonio. Así que no hay que dejarnos de engañar, pues digamos, o más bien dicho, se verifica esto a través de dos cosas, tanto de lo que alguien puede llegar a enseñar, a comprender de la Biblia, que es un fruto, y también a partir de la vida misma que lleva la persona. ¿Sí? Carmita. Alguna vez yo vi una imagen donde había una puerta, había un graderío ancho y un graderío estrecho. No me acuerdo quién lo enseñó, pero era como un sigurat antiguo donde había una escalera que es anchota y una escalera que es estrecha. Y según la explicación era que para ingresar a esa torre se ingresaba por esa escalerita delgada, estrecha. Pero a la salida se salía por la puerta ancha, o sea, por la escalera ancha. Pues creo que eso era una costumbre en la construcción de así templos antiguos de otras deidades, ¿no? No sé si en parte eso estaba en mente, pero yo no creo mucho. Más bien relacionando con eso estoy pensando en el diseño que tiene el tabernáculo, ¿no? La gran puerta es la puerta de entrada hacia el atrio en donde se ofrecían los sacrificios. Y hacia el lugar santo y santísimo, como que las puertas se van estrechando, ¿no? La columna, digamos, la puerta del lugar santo tenía 5 columnas, hacia adentro ya había 4, pero bueno, no, la puerta seguía siendo el mismo ancho en la parte de adentro. Pero en todo caso, no sé, solo para meditarlo, no es que sea así, pero, o sea, como que... ¿Qué significa que en el atrio estuviera el altar del sacrificio? El altar del sacrificio era en donde se procedía
a ofrecer el holocausto que reconciliaba al pueblo con Dios por causa de los pecados y muchos podían entrar hasta allá, pero solo el sacerdote podía entrar a esa puerta estrecha, ¿no? Donde estaba la luz de la menorá, y solo el sumo sacerdote una vez al año hacia el lado que estaba en oscuridad, que es el lugar santísimo. Entonces, ahora que por el sacrificio de Mashiach nos ha sido abierto el camino vivo, como dice, ¿no? Hacia el lugar santísimo, puede ser que la puerta ancha sea que nos quedemos en la parte de sacrificios. Digamos, yo estoy orando, yo pues ahora dice ofrezcan a él sacrificios de gratitud, sacrificios de labios que confiesen su nombre. Y podríamos estar tal vez en esta parte del atrio, pero asegúrense de estar en el lugar santísimo. Vayan hacia la puerta estrecha, ¿no? No todos, o sea, muchos podríamos estar así en el atrio, pero hacia adentro, hacia la intimidad, no entran muchos. Entonces, como que se me vino relacionarlo de esta manera. Quizás puede darnos una manera para estar meditando. Vale. Gracias, Carmita. Y sí, también había escuchado eso y sí tengo la imagen que les suelen compartir. Ahí les comparto la pantalla. No sé si ahora lo ven. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, Ya, esta es la imagen que suelen compartir a propósito de este pasaje. Y lo que suelen decir es que la puerta estrecha es de esta parte de aquí del costado, que ven que es más angostito, que por ahí se entraba el templo, y la puerta ancha es por acá, por esta central, digamos, de la imagen, por donde salían. Era una referencia al templo, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto porque no se entraba por aquí. De hecho, tienen unas escaleras que no se enfoca desde aquí, que eran muy anchas y eran bastante amplias para la entrada de la gente. Así que, por si acaso, si ven esta imagen o cosas parecidas, no es tan así. Suelen sacar muchas cosas con el templo, pero además no era ni el templo, porque a donde se entraba esto era el patio de los gentiles, como se le llamaba. Así que no tiene mayor cosa que ver. Como bien lo decía Carmita. Lo que comentó al final respecto de la puerta ancha que se entraba al sacrificio y la angosta que es del lugar santísimo, parecería tener más también relación con esto, digamos, con lo que estábamos hablando. Y en relación a lo que ha puesto nuestra hermana Lojita en el chat, de si tiene relación con Apocalipsis 3:20, en Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta y llama, así que no, digamos lo que coinciden tal vez es que aparece la palabra puerta, pero son dos conceptos diferentes, son dos conceptos diferentes. Vale, entonces creo que así podríamos terminar el estudio por hoy, y la siguiente semana terminaríamos ya el capítulo 7. ¿De acuerdo?